Hola, muy buenos días. Mi nombre es Delia, mi apellido es Pérez, soy estudiante de la carrera profesional de Trabajo Social, alumna de la Universidad UNIAC. A continuación detallaré en la asignatura Planificación Social Estratégica un PowerPoint en la unidad 4 acerca del rol de la planificación estratégica en el abordaje de una problemática social. En este caso hablaré del COVID-19. Sabemos que el COVID-19 empezó el 3 de marzo del 2020, fue un hito triste en la historia de Chile. En ese día el hospital de la ciudad de Talca anuncia que un paciente egresado de 2 días antes, recién llegado de viaje del sudeste de Asia, había dado positivo en el virus de COVID-19. Chile se sumaba así a los números de países afectados por el contagio que había obligado a la Organización Mundial de la Salud a declarar la situación como la pandemia. El país enfrentaba un desafío gigantesco que obligaba a la movilización de sus recursos y voluntades en virtud a todos los frentes de su organización social, político, económico, organizacional y principalmente su sistema de salud. Transcurrido el tiempo, pareciera poder considerar que una respuesta del país fue positiva. Más de 5 millones de personas contrajeron el virus y más de 65.000 personas perdieron la vida. Estas son las cifras que quizás más trágicas, pero a ellas hay que agregar otras como la pérdida de 300.000 empleos. Esto último afectó a chilenos en todos los frentes, incluso los jugadores del equipo de fútbol más popular del país que tuvieron que estar en paz y cobrar sus sueldos del sistema de seguro de desempleo. Al mismo tiempo, millones de chilenos se debían recluir en sus casas cuando las autoridades decretaban cuarentena en un esfuerzo por limitar la propagación del virus o enfermedad cuando no se podía salir o si se podía salir con una mascarilla protectora. El gobierno de esa época se movilizó con rapidez y especialmente para la adquisición exterior de vacunas y aparatos de respiración. En desarrollo, la pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto significativo en Chile, comenzando con el primer caso confirmado el 3 de marzo del 2020. Asimismo, la propagación del virus y medidas iniciales, crecimiento de casos y presión en el sistema de salud. Medidas de mitigación y vacunación, impacto económico-social, respuesta gubernamental y medidas de apoyo. Acá presentaré el árbol de problemas. Primeramente, tenemos como efectos alteración en el comercio, cuarentenas obligadas, daños a la salud mental. En lo que es el problema principal, hablaré sobre el impacto del COVID-19 en la economía y la pérdida de muchos empleos. Desempleos elevados está como causa y pérdidas escolares. Las pérdidas escolares son en clases escolares. Mire, mi plan de acción estratégica es el siguiente. Análisis de la situación. El problema está claramente identificado. Cientos de miles de chilenos quedan sin empleo por los efectos de la pandemia en la economía. Un análisis de la situación muestra que en el sector más afectado fue las pequeñas y medianas empresas, que a su vez proveen cerca del 60.000% de los empleos en Chile. Cientos de esas empresas cerraron. Tenemos en primer lugar la definición de los objetivos, que serían el objetivo estratégico: establecer un sistema de protección de empleo frente a las situaciones como el de la pandemia o como un terremoto devastador si fuera ese caso. Objetivos específicos: mantención estable y debidamente financiada del seguro de empleo, que fue un eficiente paliativo durante la pandemia. Otro objetivo debería ser un sistema de respaldo, por ejemplo, créditos blandos para los principales proveedores de empleo, como dijimos, pequeñas y medianas empresas, alcanzar a las familias que quieren una u otra manera, que no queden en desamparo, como la falta de alimentación o otras ayudas, por ejemplo, las cajas de alimentos que se dieron en ese entonces cuando daban las municipalidades. Investigar en detalle los efectos sociales relativos sufridos por las personas en plena pandemia u otro evento catastrófico. Para desarrollar las estrategias, asignaciones oportunas de las partidas presupuestarias para enfrentar los aspectos más predecibles de este tipo de situaciones, desarrollar políticas de información oportuna y constante a la población. Dentro de la planificación de acciones tenemos acciones inmediatas, por ejemplo, asegurar de obtener información exacta de los casos de trabajadores detectados o afectados, instruir a las instituciones involucradas a actuar con la mayor rapidez en los casos de desempleo, tomar medidas para asegurar de las medidas que apoyen y lleguen a todos los sectores sin excluir a nadie. Acciones y mediano plazo podría ser incentivar el teletrabajo en todos los casos que sean posibles, establecer contacto con organizaciones empresariales y sindicales para obtener pronta información sobre la medida del empleo y las posibilidades de recuperación y reemplazo. Nuestro plan de acción, como vuelvo a detallar, las acciones a largo plazo serían desarrollo de políticas públicas de resguardo de empleo, por ejemplo, a través de programas de crédito y de aliento al perfeccionamiento de las capacidades de los trabajadores, como